Hermanos, bendiciones. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bendecidos? Amén. Gracias al Señor. Hoy tenemos un tema muy poderoso y el deseo del Señor es que hoy ustedes reciban esta palabra y la atesoren en su corazón. Amén. El tema de hoy, para los que están tomando nota, se llama sanando el corazón en casa. Venciendo el enojo en la familia. Y tenemos un texto base que está en Efesios 4, del 26 al 27. Y este texto nos dice: enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Vamos a orar, hermanos. Señor, en esta tarde, Padre, nos ponemos delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre Santo, que tú estás aquí, Padre amado, sabiendo que tú eres, Señor, el que tienes el control de este tema, Padre amado, y que tú has preparado y traído a los corazones que hoy necesitan, Señor, escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido, Señor, que uses a tu sierva conforme a tu voluntad, Padre Santo, y que sea tu palabra fluyendo por mi boca, Señor. Que nada que venga de mí pueda traspasar, Señor, en los corazones de ellos, sino que cancelamos toda palabra que no sea tuya, Señor. Te damos gracias por los que ya se encuentran aquí, por los que vienen en camino, y te pedimos que bendigas a los que no van a asistir hoy al servicio, Padre. Igual bendícelos, Señor, y cuídalos, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás aquí y tu presencia nos basta, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para que recuerden, el tema se llama Sanando el corazón en casa. En este diario vivir, todos como seres humanos enfrentamos momentos de desacuerdo, tensión y frustración que pueden producir enojo dependiendo de cómo reaccionamos. Distanciamientos emocionales e incluso en diferentes formas de violencia que destruyen relaciones. La Biblia nos enseña la Biblia no enseña que enojarse sea pecado en sí mismo. El problema comienza cuando el enojo deja de ser una emoción momentánea y se convierte en resentimiento, amargura, agresividad que daña el corazón y rompe la comunión familiar. Como ven, hermanos, aquí el texto nos dice: enójense, pero no pequen. Enojarnos no es pecado, es una emoción normal y en algún momento todos nos enojamos. Aquí el problema es cuando el enojo se convierte en pecado, cuando no controlamos nuestras emociones, cuando perdemos el control a causa del enojo y empezamos a tomar decisiones incorrectas y llevamos este enojo a otro extremo. Amén. Las escrituras muestran que incluso hombres de Dios experimentaron enojo. Moisés quebró las tablas sagradas de los mandamientos al contemplar el pecado del pueblo, y Jesús expresó indignación santa cuando encontró el templo convertido en una cueva de ladrones. Esto nos enseña que el enojo puede existir sin pecado. O sea, todos nos podemos enojar, pero no pecar. Pero también que necesita dominio espiritual. El peligro no está solamente en sentir enojo, sino en permitir que permanezca demasiado tiempo hasta abrir heridas profundas en el alma. Si ven cómo el permitir que ese enojo dure más de lo debido, eso puede abrir una herida en la persona con la que estamos molestos. Entonces tenemos que tratar de evitar permanecer enojados por mucho tiempo. Esto ya no es sano, ya no es normal. Amén. Jesús enseñó en Mateo 18:3, para los que están escribiendo, que debemos volvernos como niños, los que pueden discutir intensamente por unos momentos, pero por poco después vuelven a abrazarse y a jugar juntos. No almacenan resentimiento por años,
En cambio, muchos adultos acumulan heridas, silencios y amarguras que lentamente enfrían el hogar y destruyen relaciones que deberían ser espacios de amor. Si ven, otra vez ahí nos muestra cómo no debemos hacer espacios muy largos cuando estamos enojados con alguien. Yo era una de las personas, que si yo estaba enojada, yo era como, a mí no me hables, yo estoy enojada, no me hables. Y entre más tiempo permanecía así, yo mejor. Pero eso no es sano, hermanos, eso no es sano. La palabra de Dios nos dice que no dejemos que haya espacios tan largos durante el enojo. En una familia, una madre preparó con amor la cena para todos. Ese día estaba agotada. Al servir cometió un pequeño error. Su esposo reaccionó con molestia y uno de sus hijos hizo un comentario sarcástico. En cuestión de minutos, lo que debía ser un momento de unión se convirtió en un ambiente tenso y pesado. Esa noche, la madre se retiró en silencio y aunque nadie lo notó, su corazón quedó herido. Aquí yo veo a una madre que ya estaba cansada y por alguna razón cometió un error. El esposo aquí hizo un comentario desagradable y tal vez la mujer hubiera pasado este comentario por alto, pero esto incitó a que uno de sus hijos se diera cuenta y al ver que estaba siendo desvalorizada por el papá, él también lo hizo. Si ven, entonces todo lo que hacemos trae consecuencias. El hijo lo vio y se atrevió a hacer un comentario que a la mamá le causó una herida. Y eso no está bien. Tenemos que tener cuidado con lo que comentamos o cómo reaccionamos cuando tenemos a los hijos enfrente. Amén. El hogar es el lugar en donde más amamos, pero también donde más fácilmente, donde más amamos, pero también donde más fácilmente lastimamos. Y precisamente por eso el carácter cristiano no se prueba únicamente en la iglesia o en la plataforma, se prueba en la mesa del hogar. En la manera en que reaccionamos cuando somos heridos, corregidos o contrariados, el hogar es el primer lugar donde los hijos aprenden cómo manejar el enojo, cómo resolver conflictos y cómo tratar a las personas. Por eso hoy debemos preguntarnos con sinceridad. Preguntémonos con sinceridad, hermanos, ¿cómo estamos manejando el enojo dentro de nuestra familia? Eso es para que nos preguntemos a nosotros mismos, no para que me lo contesten, simplemente para que sepamos qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra familia, cómo estamos llevando el enojo en nuestro hogar. Amén. El apóstol Pablo enseña que el enojo no es pecado en sí mismo, pero que sí es peligroso si no se maneja correctamente. Y en la familia, el enojo mal administrado, destruye relaciones, rompe confianza y abre puertas espirituales. No es tan simple tener un enojo. Vean todo lo que causa el enojo. Dice que destruye relaciones, rompe la confianza, pero además abre puertas espirituales. No permitamos eso, tenemos que tratar de manejar nuestras emociones de una forma diferente. Hoy veremos cómo el creyente debe manejar el enojo en 3 áreas: como padres, como hijos y como esposos. Hoy vamos a ver esto y tenemos un texto base que está en Efesios 4, 26 al 27. Dice que Efesios establece 3 principios. El enojo es una emoción válida. Enójense, se pueden enojar. Lo que no pueden es pecar. Dice, debe de ser controlado. El enojo debe de ser controlado. No tenemos que llegar al pecado. No pequen, nos dice ahí. La número 3 dice, debe ser resuelto rápidamente. El enojo no se tiene que dejar. Tenemos que resolverlo, enfrentarlo, aunque nos cueste. Dice, no se ponga el sol. Y los que sabemos el texto completo dice que no se ponga el sol sobre tu enojo.
No podemos permitir que se nos llegue la noche y seguir enojados. Tenemos que resolverlo antes de, porque más acá nos dice antes que si no se pueden abrir puertas espirituales. Tenemos que tener cuidado con eso, amén. El punto número 1 dice, el enojo en los padres debe corregir, no herir. Eso es lo que nos dice el punto número 1 y está en Efesios 6, versículo 4. Y dice, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Amén. Dice Efesios 6:4 enseña, y ustedes padres no provoquen a ir a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Pablo no está eliminando la autoridad ni la corrección dentro del hogar, más bien está regulando. A mí me llama la atención esta palabra regulando, regular, que viene de un regulador que no permite ni más allá ni más acá. No está eliminando la autoridad en los padres hacia los hijos, más bien nos está enseñando cómo llevar esa autoridad en un nivel que no cause daño, pero que tampoco sea permisivo. Tenemos que ver esto, ¿verdad? Dice la expresión, no provoquen a ira, implica no llevar continuamente al hijo a estados de frustración, humillación o resentimiento. Nosotros cuando provocamos a nuestros hijos a ira, y me incluyo porque lo hice, lo he vivido, les causamos, más allá de la frustración, porque yo pensaría que eso a lo mejor pasa, pero la humillación a un hijo lo lleva a crear un resentimiento muy grande hacia los padres, muy grande, y más cuando les humillamos delante de alguien más, cuando les corregimos, pero los corregimos mal, según nosotros estamos bien, pero no es la forma correcta, les causamos una humillación y eso los lleva a un resentimiento. Y déjenme decirles, hermanos, que un hijo con un resentimiento puede causar mucho daño a los padres, incluso a toda la familia. Mediante palabras ásperas o abusos emocionales o disciplina incontrolada. El abuso emocional también se muestra como el esposo es áspero, violento, ausente con su esposa, la que es madre de ellos. El modelo bíblico de crianza es ser ejemplo en todo. Si ama a su esposa, ama a sus hijos. Disciplina con instrucción espiritual. El propósito de la corrección no es descargar un enojo del padre, sino formar el carácter del hijo. Dice, conforme a los principios de Dios, la autoridad del padre, sino conforme a los principios de Dios. La autoridad del padre es, creo que me perdí aquí, dice, la autoridad familiar debe reflejar el carácter del Padre celestial. Firmeza con amor, corrección, misericordia y dirección con sabiduría y paciencia. Una vez más se los voy a repetir, dice, la autoridad familiar debe reflejar el carácter del Padre celestial. Firmeza con amor, corrección con misericordia y dirección con sabiduría y paciencia. ¿Cuántas veces perdemos la paciencia con nuestros hijos? Muchas, no importa la edad, siempre perdemos la paciencia. Aquí es nada más saber cómo hacerlo, pero es mostrando el carácter de Dios, del Padre Celestial, porque Él es perfecto y Él es el que nos debe de guiar a saber cómo aplicar todo esto con nuestros hijos. Amén. Como discípulos de Cristo, los padres están llamados no solamente a proveer alimento, protección física y emocional, sino también a representar el corazón de Dios dentro del hogar. Los hijos aprenden quién es Dios observando muchas veces cómo reaccionan sus padres. Dice, por eso, un padre dominado por el enojo transmite temor en lugar de seguridad emocional y espiritual.
¿Cuántas veces les gritamos a nuestros hijos y podemos ver su carita? ¿Qué es lo que les transmitimos a ellos cuando les gritamos? Les transmitimos inseguridad y los dañamos emocional y espiritualmente. Corregir como discípulos de Cristo implica hablar con sabiduría, escuchar antes de reaccionar y entender que cada palabra deja marcas en el corazón de los hijos. La verdadera autoridad espiritual no se impone por intimidación, sino por ejemplo, amor y coherencia. Es interesante, ¿no? Cómo el Señor nos está enseñando aquí cómo educar a nuestros hijos, cómo formarles el carácter. Cuando no conocía a Cristo no sabía esto y les causé mucho daño a mis hijos. Y hoy puedo ver que tenemos que ser ejemplo para ellos. Un buen líder no manda, un buen líder hace con ellos y les enseña a ellos qué hacer. Amén. También nos habla del amor. Tenemos que tener mucho amor para ellos porque ellos no entienden nuestra forma de vivir como adultos. Entonces tenemos también que ser coherentes. Nos habla de tratarlos con ejemplo, amor y coherencia. Ser coherentes de que si tú le dices una cosa no se la puedes negar al rato porque entonces no estás siendo coherente con lo que le estás diciendo. Si le prometiste que lo vas a disciplinar, lo disciplinas porque si no, no estás siendo coherente y de esa forma ellos se confunden. Los padres cristianos deben convertirse en instrumentos de formación espiritual, enseñando a sus hijos cómo manejar conflictos, cómo pedir perdón y cómo reflejar el carácter de Cristo aún en momentos de tensión. Yo tengo aquí una dinámica que yo puse en práctica con mi hija, la pequeña, porque pues para ser honesta con mis dos hijos mayores cometí muchos errores. No digo que con la tercera no, sí los cometí, pero fue de una forma diferente. Cuando no conocía al Señor, yo maltrataba mucho a mis hijos, a los dos más grandes. Pero con la pequeña empezamos a trabajar de una forma diferente porque ya estábamos buscando nuestra sanación. A lo mejor no conocíamos a Cristo, pero ya estábamos trabajando en una sanación. Y llevando a mi hija a unas clases, a ella la metían a un lugar y le daban su clase y a los padres nos metían en otro lugar. Y nos enseñaron una dinámica que a mí me funcionó y el Señor me la puso para que la compartiera con ustedes. Se le llama las vitaminas para el corazón en los niños. Vitamina A, B, C y D. La vitamina A implica darles muchos abrazos a los niños, a los pequeños. Darles abrazos y darles esa seguridad en ese abrazo, de decirle aquí estoy para ti siempre. La vitamina B es de besos. Darle besos, hacerlo sentir que es amado, que está protegido, que lo queremos. Es importante darles besos a los niños. Mi esposo agarra a mi hijo de 36 años y le da besos, lo besa. Tal vez porque no lo hizo antes, pero ahora lo puede besar porque ahora ya es libre en el Señor, amén. La C, la vitamina C es caricias. ¿Cuántas veces en nuestros países nos dijeron que no nos podíamos tocar? Que no nos dejáramos tocar. Pero ahora como padres sabemos que nuestros hijos necesitan caricias. Yo las necesité y no las tuve. Pero ahora sé que los niños las necesitan y las puedo dar. Lo hago con mi nieta todo el tiempo también. La vitamina D se trata de detalles. Yo aún les aconsejo a los varones que ya tienen hijas adolescentes, llévenles rosas, llévenles chocolates, es tu hija, no importa que tenga 20, 30, los que tenga. Detalles, porque los necesitamos, son vitaminas para el corazón. Y en todo esto se encierra el amor. Para mí esto me demuestra el amor de los padres a los hijos, amén. Esto me funcionó mucho con mi niña. Y bueno, ya después tomó decisiones, pero ella tiene eso que vivimos con ella, amén. Tenemos una ilustración, dice: un jardinero puede podar una planta para ayudarla a crecer, pero si la golpea con violencia, terminará destruyéndola. Así ocurre con los hijos. La corrección guiada por el amor forma carácter.
pero la disciplina controlada por el enojo hiere el corazón y debilita la confianza emocional del niño hacia los padres. Si ven, si les maltratamos, ellos ya no van a tener confianza de acercarse a nosotros. Lo que nos van a tener es miedo y no queremos eso. Lo que queremos es sanar su corazón, aquellos que están heridos. Y lo que les compartí antes, pues aquí tenemos padres de muchos niños pequeños y podemos trabajar en eso con ellos para evitar esos resentimientos que se crean en el corazón de un hijo. Amén. Frase de impacto. La frase de impacto dice: cuando el enojo guía la corrección, el hijo escucha el grito, pero pierde el mensaje. Cuando el enojo guía la corrección, el hijo escucha el grito, pero pierde el mensaje. Cuando la corrección nace del enojo y del amor y no del amor, el hijo puede obedecer por temor, pero su corazón queda herido. ¿Sí ven? Él puede obedecer por temor, pero su corazón queda muy herido. Dice, el aprendizaje se pierde, la disciplina guiada por Cristo busca formar el carácter, no destruir emocionalmente al hijo. Entonces debemos disciplinar a nuestros hijos en la disciplina guiada por Cristo, siempre buscar la dirección del Señor. No es lo que nosotros digamos, porque nosotros tal vez no sabemos cómo guiarlos, pero el Señor sí sabe, porque Él lo creó y conoce el corazón de ese hijo de nosotros, y tenemos que cuidarle ese corazón. Amén. El punto número 2. Punto número 2 dice: el enojo en los hijos debe transformarse en honra. Para los que están escribiendo, ahí está. Y tenemos el versículo en Colosenses 3:20, perdón. Dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y aquí pues no se trata ni de hijos pequeños ni grandes, porque todos somos hijos y todos tenemos un padre a quien obedecer y a quien honrar, ¿verdad? Aquí en esta carta Pablo presenta la obediencia como un acto espiritual y no simplemente cultural. La honra hacia los padres no depende de estados emocionales, temporales, ni de perfección de los padres. Porque la palabra de Dios nos dice: honra a tu padre y a tu madre. No nos dice: honra a tu padre si es bueno, honra a tu padre si se portó bien, si te dio, si no te dio. No, el Señor nos dice: hónralo a pesar de lo que sea. Amén. Nace del reconocimiento del orden establecido por Dios. En el contexto bíblico, honrar incluye respeto, obediencia, consideración y cuidado. El enojo puede surgir por desacuerdos, heridas o correcciones, pero la Escritura enseña que aún en medio de estos conflictos el creyente debe mantener una actitud de respeto. La obediencia bíblica refleja humildad y conocimiento de autoridad, elementos fundamentales para el crecimiento espiritual del discípulo. Fíjense, hermanos, les voy a compartir un secretito. Yo por muchos años guardé mucho resentimiento con mi mamá, mucho, y me costó muchísimo el poder verla como madre. Pero cuando yo llego a los pies de Cristo, la persona que me guió en ese tiempo, que era mi padre espiritual, podría decir, un día me toma y yo le lloraba, yo le decía: es que no puedo, es que me cuesta mucho, porque yo le pedía un abrazo a mi mamá y mi mamá sí. Y yo: ma, abrázame, y mi mamá sí. Entonces eso no me ayudaba. Y yo le decía: es que me cuesta mucho amarla, como dice la Biblia, ¿no? Y él me dijo: usted es cristiana. Usted no tiene permiso de ser mala con su mamá. No lo tiene y usted la tiene que perdonar. Y empezó a trabajar el Señor en mí, empezó a trabajar. No fue fácil, porque había muchas cosas que perdonar, que sanar, pero el Señor sigue haciendo la obra en mí.
El Señor está trabajando con eso y hoy puedo ver a mi mamá y hoy la puedo honrar, le puedo dar un abrazo aunque ella no sea recíproca, pero eso me toca a mí, me toca sanarlo a mí, amén. En Romanos 13:1, ese lo agarré yo, pero en Romanos 13:1 dice obedecer a las autoridades porque fueron puestas por Dios. Ese no lo tenemos ahí, pero yo lo encontré. Hablando de autoridades, porque como hijos debemos obedecer a nuestros padres, sean como sean, es un mandamiento. Y la palabra de Dios nos dice también que las autoridades fueron puestas por Él. No hay autoridad si no fue puesta por Él, amén. Y somos mandados a obedecerles, y nuestros padres son nuestras autoridades. Tenemos que honrarlos y respetarlos, amén. Como discípulos de Cristo, los hijos deben aprender a manejar sus emociones sin caer en rebeldía, desprecio o deshonra. Vivimos en una generación donde el enojo fácilmente se convierte en indiferencia, aislamiento o respuestas agresivas hacia los padres. Pero el verdadero creyente entiende que la madurez espiritual se demuestra especialmente en la manera en que trata a su familia. Si ven como ahí en la forma que tratamos a nuestra familia, ahí es donde podemos ver si realmente hemos madurado espiritualmente o no. Honrar no significa ignorar heridas o guardar silencio ante situaciones difíciles. Significa aprender a expresar el dolor con respeto. O sea que cuando tenemos un conflicto, esto es hablando de con nuestros padres, no nos tenemos que quedar callados y decirle, de la forma que le debemos decir es con respeto, sí, pero sí le podemos decir, bueno, en algún momento esto estuvo mal, pero yo hoy estoy sanando, yo te respeto y quiero restaurar esta relación. Eso no es malo, pero es la forma como se lo vamos a decir. Lo podemos tratar con humildad y con respeto. No podemos ignorar esas heridas y guardar silencio. Significa aprender a expresar el dolor con respeto y buscar reconciliación y mantener un corazón dispuesto al perdón. Tenemos que perdonar. Muchas veces no podemos decirle a la persona, confrontarla y decirle a la cara, me hiciste esto, te perdono. Muchas veces ya no se puede, pero nosotros podemos tomar la decisión en nuestro corazón y decir, le perdono porque fui llamada a perdonar, amén. Y porque el Señor está aquí, el Señor, la intención de Él es restaurarnos, restaurar nuestro corazón, porque solamente Él lo puede hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en esa silla o estamos allá afuera y venimos bien sonrientes, pero con un corazón sangrando? Eso es muy común aún en los cristianos, todavía tener heridas que sangran por dentro. No podemos seguir así, tenemos que buscar la sanación, pero es en Cristo donde vamos a sanar, es a los pies del Señor donde vamos a sanar. Busquémosle a Él, porque allá afuera nadie nos puede ayudar, amén. Dios llama a los hijos cristianos a ser instrumentos de paz dentro del hogar y reflejar el carácter humilde y obediente de Cristo en medio de conflictos familiares. Vean, hermanos, hay otra dinámica que el Señor también me trajo en este tiempo. Yo me había olvidado, ya hace mucho que dejé de tener hijos pequeños. Ya mi más chica tiene 22. Entonces, con ella también trabajamos una dinámica que se llama depósitos de amor. Muy bonita, a mí se me hacía muy bonita y es que con ella pasé un tiempo hermoso en su niñez. Los depósitos de amor hicimos como un pacto entre ella y yo donde no nos vamos a ofender. Siempre que haya algo vamos a pedirnos perdón, vamos a darnos gracias. Y los depósitos de amor es decirle a la persona que amas un te amo en todo momento, porque el amor también no es una emoción, es una decisión. Incluso con los hijos, tú decides cuándo amarlo y cuándo no.
Es una decisión, y decirle un te amo, un halago a tu hijo, a tu pareja, a tu mamá. Un halago, qué bonita te ves hoy. Mira qué bien se te ve esa camisa, al esposo. Un detalle, una vez más. Con eso estamos depositando amor en nuestros seres queridos, enviarle un texto bonito, preguntarle cómo estás, cómo te fue hoy. Esos son depósitos de amor. Pero a esta persona también le tenemos que recordar que estamos depositando amor y que cada enojo o cada palabra hiriente que sale de nuestras bocas entra en nuestro corazón. Y cada enojo es un retiro de esta cuenta, de este depósito que estamos construyendo de amor. Cada palabra hiriente es un retiro a este depósito, donde el depósito se vacía, pero también deja un corazón dañado. Cada vez que hay una mala palabra, un enojo, el corazón se daña, porque como hijos también podemos hacerle mucho daño a nuestros padres. Así como dañamos a nuestros hijos, también los hijos también pueden hacernos mucho daño. Hay que trabajar con esto y ser más como Cristo, mostrar más amor a nuestra familia. Amén. Un espejo roto puede seguir reflejando imágenes, pero no siempre las mostrará distorsionadas, Así ocurre cuando un hijo guarda resentimiento con sus padres. El enojo acumulado comienza a distorsionar la manera en que ve la autoridad, el amor y las relaciones, pero cuando el corazón sana, también restaura la honra. Si ven cómo el enojo puede distorsionar la manera como nuestros hijos ven la autoridad que ejercemos sobre ellos. No podemos ser así. Tenemos que sanar a nuestros hijos, porque el tema dice sanando el corazón en casa, y hoy se trata de eso, de llevar la sanación, de tratar de sanar a nuestros hijos. Y para sanar el corazón de ellos es importante identificar la herida que les causamos. Amén. Buscar la herida. Nosotros sabemos en qué fallamos como padres. Yo sé la forma en que dañé a mis hijos. Hoy lo puedo saber, antes no. Hoy lo sé. Entonces, identificar la herida que le causé a mis hijos para poder sanarla. Y hay heridas. Yo busqué 7 heridas del alma. Si le herí a mi hijo con abandono, hoy voy a tratar de estar más presente en su vida, porque hay una herida de abandono en él. Si yo le herí con rechazo porque no lo aceptaba, hoy voy a buscar aceptarlo, sea como sea. Me guste o no me guste, es mi hijo. Y voy a sanar esa herida de rechazo. Si lo herí con humillación, con traición, con injusticia, con inseguridad o con miedo, hoy voy a trabajar en esas áreas y hacerme más presente en su vida para tratar de sanar ese corazón que yo misma lastimé. Amén. Es importante trabajar en eso. Miren, les voy a compartir que yo buscando mi sanación, una vez me encontré buscando yo mi sanación, porque cuando no tienes a alguien al lado que te sana, hoy nosotros los cristianos en este servicio hoy estamos aprendiendo cómo sanar el corazón en casa. Y hoy me voy a hacer responsable de mis hijos, de sanar el corazón de mis hijos, pero cuando yo no tenía quien se hiciera responsable de sanar mi corazón, busqué. Te toca resolver, ¿no? Entonces encuentro una carta donde un hijo le escribe a su padre, pero el hijo le empieza a escribir y le da las gracias porque su padre fue muy buen proveedor, y le da las gracias porque le compró los mejores zapatos, le compró la bicicleta que le gustaba, y le dice muchas gracias porque nunca nos faltó alimento y todo. Para no hacerlo largo, gracias por todo lo que le dio. Pero en un momento el corazón del hijo se rompe y empieza a escribir. No se lo puedo decir a la cara, le empieza a escribir: pero ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando con esos zapatos de marca que me compraste, los más caros, yo caminé solo porque tú no estabas? ¿Dónde estabas tú cuando la bicicleta que me compraste que me gustaba tuve que aprender a usarla solo? Y así sucesivamente. ¿Dónde estabas tú?
porque tú no estabas. Me diste todo, pero no estabas. Herida de abandono. Y yo lloré, hermanos, como no tienen una idea. Porque ahí no solamente me estaba viendo a mí misma y las heridas que yo traía, sino estaba viendo a mis hijos. ¿Sí ven? Ahí yo reconocí de qué forma yo había dañado a mis hijos y que hoy me tocaba también, aparte de sanarme yo, sanar el corazón de ellos. Es importante, no podemos dejarlos o seguirlos lastimando, porque es muy doloroso después tratar de sanarse a uno mismo, pero sin Cristo. Pero hoy sabemos que tenemos a un Dios poderoso, que Él viene y Él está dispuesto a sanar tu corazón y a enseñarte cómo sanar el corazón de tus hijos, de tus padres y de todas aquellas personas que hemos lastimado y que están ahí esperando por esa sanación, por ese perdón. Perdonar y ser perdonados. Amén. Gracias, Señor. Tenemos el punto número 3. El enojo entre esposos puede destruir o fortalecer el matrimonio. El enojo entre esposos puede destruir o fortalecer el matrimonio. Para eso tenemos el texto de Colosenses 3:19. Dice: esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. Amén. Dice Colosenses 3:19, dice: esposos, amen a su esposa y no se amarguen contra ella. La palabra amarguen describe una actitud áspera, dura y resentida dentro de la relación matrimonial. Pablo enseña que el amor conyugal no debe ser dominado por irritación constante ni por relaciones agresivas. El diseño bíblico del matrimonio refleja la relación entre Cristo y la iglesia, una relación marcada por gracia, paciencia y sacrificio. El enojo no resuelto produce distancia emocional, debilita la intimidad y endurece el corazón. Vean todo lo que hace un enojo no resuelto. Dice, la escritura llama a los esposos y esposas a resolver conflictos rápidamente y no a permitir que pequeñas ofensas se conviertan en raíces profundas de resentimiento. Yo tengo un ejemplo aquí de un esposo ejemplar, aparte de Cristo, ¿no? Que es el esposo de la iglesia. El Señor cuando yo estaba estudiando para este estudio, el Señor me mostró la historia de José y María. En Mateo 1:18 dice así, no sé si el hermano lo va a poner, pero dice que María estaba igualmente comprometida con José, pero aún no vivían juntos. La Biblia dice que estaban desposados. Ella estaba desposada, estaba legalmente comprometida, pero aún no vivía con él. Se las voy a hacer cortita. Cuando José se entera, para los que han leído la historia, cuando José se entera de que María va a tener un hijo, él quiso dejarla secretamente. Se quiso ir porque pues obviamente se sintió ofendido. En aquella cultura eso era raro y era difícil. Él se quiso ir secretamente, pero mientras pensaba en esto, dice la escritura que vino un ángel y le habló y le dijo: ¿cómo te vas a ir? Lo que María está esperando es del Espíritu Santo. Bueno, José decide quedarse. ¿Qué pasaría si José se hubiera ido? ¿Qué le hubiera pasado a María si José se hubiera ido? Hablando de los matrimonios, María se hubiera quedado sola a enfrentar la situación de un embarazo que no era de José, que nadie sabía de quién era, y se hubiera quedado con un corazón roto. Pero el ángel le habla a José y José se queda con María, a cuidar de María, a cuidarle su corazón, a cuidar de ella, pero también a cuidar de Jesús. ¿Sí ven? O sea, él se quedó a cuidar un embarazo que no era de él, pero también se quedó a cuidar al hijo y hacerse responsable de todo lo que ese hijo iba a necesitar.
¿Por qué? Porque el Señor lo puso a él para resolver esta situación, para que se hiciera responsable del Hijo de Dios y lo criara conforme a la voluntad del Padre. Pero lo que a mí más me llamó la atención de este pasaje es que la escritura no muestra a José de rodillas en la presencia del Señor pidiéndole dirección acerca de qué hacer con esta situación. No lo muestra. Muestra a un José yéndose, huyendo de la situación, pero José no necesitaba postrarse porque él conocía la voz de Dios, porque era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Es lo que yo aquí puedo deducir. Porque si él conoció la voz del ángel es que él vivía en la presencia del Señor. Y él no necesitó postrarse para conocer la voz y recibir la dirección de qué hacer con su esposa. Varones, si están en la presencia de Dios, el Señor los va a guiar para que sepan qué hacer en una situación de enojo, en un conflicto familiar, en cómo educar a los hijos, pero es en la presencia del Señor. Si tú conoces la voz de Dios, Él te va a hablar y te va a decir qué hacer. Pero si no conoces la voz de Dios es porque no tienes una relación con Él y no vas a hacer las cosas que Él quiere que hagas con tu familia. Amén. Gracias, Señor. Como discípulos de Cristo, los matrimonios deben de ser el lugar ideal, un lugar ideal, en el lugar seguro para sanar las heridas de la niñez y experiencias del pasado. Como discípulos de Cristo, nuestro hogar debe de ser el lugar seguro para la esposa, para el esposo, para que podamos sanar heridas de la niñez y experiencias del pasado. Y muchas veces no lo es, hermano. Muchas veces el hogar es donde más nos destruimos. Esto no puede ser, y no con los cristianos, no con los hijos de Dios. Reconozcamos que nos casamos dos personas con costumbres diferentes, hábitos diferentes, sueños diferentes, y es ahí donde, en el contexto del matrimonio, en donde Dios hace que nos unamos en uno para sanar, restaurar y usarnos como un santuario, desde donde Él cumplirá su propósito de bendecir generaciones. Pero debemos entender que además de nuestra mente en blanco, debemos entender que además de nuestra mente, el blanco del enemigo será nuestro hogar como el centro de batalla. Si ven, el enemigo está en contra de la familia. Es el blanco perfecto para él jugar ahí, él trabajar ahí. Él quiere destruir a la familia y él siempre va a venir en contra de los matrimonios, en contra de nuestros hijos. Pero nos toca a nosotros estar ahí como guardianes peleando para que él no gane terreno en esta situación, en los hogares, en los matrimonios. Amén. Satanás busca dividir lo que Dios unió y muchas veces utiliza pequeños conflictos repetitivos para desgastar lentamente la relación. Un matrimonio cristiano saludable no es aquel donde nunca existen desacuerdos, sino aquel donde ambos deciden resolverlos bajo el señorío de Cristo. El Señor nos dijo que tendríamos problemas, sí, pero que no nos preocupáramos, que Él ya venció al mundo, entonces tenemos que confiar en Él. Amén. El discípulo verdadero aprende a escuchar antes de reaccionar, a pedir perdón con humildad y a tratar a su cónyuge con dignidad. Aún en momentos de tensión, amar como Cristo amó significa renunciar al orgullo, controlar las palabras y proteger la unidad del hogar, aun cuando existan diferencias. Amén. Tenemos una ilustración que dice: una gotera parece insignificante al principio, pero si nadie la repara, lentamente debilita el techo hasta provocar daños mayores. De la misma manera, pequeños enojos no resueltos dentro del matrimonio terminan acumulándose hasta enfriar el amor y desgastar profundamente la relación. Pequeños enojos, ni siquiera habla de grandes peleas o grandes cosas, dice que pequeños enojos
terminan enfriando el amor y desgastando profundamente la relación. Frase de impacto. El enojo repetido en el matrimonio no construye argumentos, destruye el amor. Dice, cuando el enojo se vuelve constante dentro del matrimonio, poco a poco desgasta la confianza, la cercanía y la unidad emocional. Los conflictos no resueltos no fortalecen la relación, terminan enfriando el amor y destruyendo el hogar. Cuando no resolvemos los conflictos, hermano, ¿cuántas veces las parejas terminan en divorcios? Terminan separados, muy lejos de los hijos también, todo por no resolver los conflictos que en ese momento se tienen. El punto número 4, la mansedumbre y el perdón restaura la familia. Y eso lo vamos a ver en Proverbios 15:1, que dice que la suave respuesta quita la ira, pero la palabra aumenta. La espera aumenta, perdón. La suave respuesta quita la ira, pero la palabra áspera aumenta. Este proverbio revela el enorme poder espiritual que tienen las palabras. La suave respuesta no significa debilidad ni falta de carácter. Significa dominio propio, guiado por sabiduría. En contraste, la palabra áspera intensifica el conflicto y alimenta el enojo. Cuando nosotros estamos molestos, hermano, y obviamente para pelear se ocupan dos, ¿verdad? Cuando estamos teniendo un encuentro de enojo, de molestia con una persona, en alguno de los dos tiene que caber la cordura. En alguno de los dos tiene que haber esa respuesta suave para no permitir que el enojo vaya más allá. Y no se trata de simplemente ignorar a la otra persona que me está discutiendo. Simplemente con respeto, a lo mejor se le puede decir, ok, tal vez después hablamos cuando ya te calmes o algo, pero no permitir que eso llegue a algo más grande. Eso no está bien. La Biblia muestra repetidamente que la mansedumbre es una característica del carácter de Dios y también una evidencia del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente. El perdón y la mansedumbre tiene poder para detener ciclos de violencia emocional y restaurar relaciones quebrantadas dentro del hogar. El poder para detener ciclos de violencia, eso lo tiene la mansedumbre. Si somos mansos, hermano, vamos a poder controlar esas emociones y no permitir que lleguen a un tipo de violencia emocional. Necesitamos restaurar esas relaciones quebrantadas dentro del hogar, hermanos. A eso estamos llamados. Hoy tenemos la responsabilidad de ser parte de la restauración con palabras y acciones que producen vida en el corazón de nuestra familia. Pasemos tiempo de calidad con ellos, comamos juntos, apaguemos el celular, tengamos tiempo de recreación juntos, abracemos a nuestros cónyuges e hijos, digámosle te amo todos los días y en todo momento y demostremos con entrega y fidelidad que verdaderamente los amamos. Porque muchas veces le podemos decir con la boca te amo, pero ellos no lo ven. Porque no nos ven accionar como una persona que verdaderamente los ama. Tenemos que mostrarles con nuestro carácter que sí les amamos, con nuestras acciones, hacer cambios en nuestra vida y mostrar el amor de Cristo hacia nuestros seres queridos y empezar a sanar estas relaciones, hermanos. Amén. Es importante también restaurar el corazón de nuestros padres. Necesitamos también trabajar en eso. Cuando se produce un incendio forestal, muchas veces los bomberos crean una línea de contención para impedir que el fuego siga avanzando. Así actúa la mansedumbre en nuestra familia. Una respuesta suave y llena de dominio propio puede tener un conflicto antes de que destruya
todo a su paso. Cuando mostramos dominio propio ante una situación, esto sí de verdad para ese tiempo de enojo, esa situación ya no va más allá, porque si tú muestras dominio propio, tú vas a tomar el control de la situación y también la persona que se está ofendiendo o peleando en ese momento va a bajar. No permitamos que el enojo llegue más allá. Ya el Señor nos dio dominio propio, entonces hagamos uso de él. Amén. Frase de impacto. Un corazón manso puede detener el fuego que el enojo incendió. La mansedumbre tiene el poder de detener conflictos antes de que destruyan relaciones y hieran corazones. Una respuesta guiada por el Espíritu Santo puede traer paz donde el enojo había comenzado una guerra. Si ven una vez más, una respuesta guiada por el Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos guíe, que nos dé sabiduría. Pasemos más tiempo en su presencia para poder tener la comunión con Él y Él nos guíe a ser diferentes, a no permitir que un fuego crezca en nuestra familia. Amén. Hoy Dios no solamente nos está enseñando cómo manejar el enojo, nos está mostrando el estado espiritual de nuestro corazón dentro del hogar, porque muchas veces son nuestras palabras, nuestras reacciones y nuestras actitudes las que revelan cuánto necesitamos todavía ser transformados en Cristo, por Cristo. Tal vez has ganado discusiones, pero has perdido cercanía con tu familia. Tal vez has guardado silencio por orgullo o has permitido que pequeñas heridas se conviertan en grandes distancias emocionales. Pero hoy el Señor te llama a detener ese ciclo. Amén. No permitas que el enojo siga gobernando tu hogar. Permite que Cristo gobierne tu corazón. Porque cuando el Espíritu Santo sana el corazón, también comienza a sanar la familia. Una vez más, hermano, te digo, la intención del Señor es restaurarnos. Debemos aceptar que, como dice su palabra, separados de Él nada podemos hacer. Tenemos que pedirle que esté en nuestras vidas en todo momento, que entre en nuestros hogares y traiga esa sanación, esa restauración. Toma la decisión de ser parte de la restauración hoy. Abraza a tu familia y diles te amo. Amén. El enojo en los padres debe formar, no herir. El enojo en los padres debe formar, no herir, porque la disciplina sin amor puede corregir conductas externas, pero también herir profundamente el corazón de los hijos. El enojo en los hijos debe transformarse en honra. La verdadera madurez espiritual se refleja cuando aprendemos a manejar nuestras heridas sin perder el respeto hacia nuestros padres. El enojo en el matrimonio debe resolverse, no acumularse. Los conflictos ignorados no desaparecen lentamente, desgastan la confianza, la cercanía y la unidad del hogar. La mansedumbre y el perdón restauran el hogar. Cuando alguien decide responder con gracia y perdón, se rompe el ciclo de resentimiento y comienza la sanidad familiar. Amén. Tenemos las frases antifonales. ¿Se recuerdan de ellas? Frases antifonales. Dice, la palabra blanda, la blanda respuesta quita la ira. ¿Y ustedes contestan? Amén. Honra a tu padre y a tu madre. Aírense, pero no pequen. Sopórtense y perdónense. Amén. Sean imitadores de Dios, dice Efesios 1:2. Sean imitadores de Dios. Amén. Hermanos, pónganse de pie y cierren sus ojos.
Vamos a meditar en lo que hemos aprendido el día de hoy, en lo que el Señor nos habló. Amén. Cierra tus ojos y rinde tu corazón al Señor. Vamos a meditar. Tal vez como padre, madre o esposo o hijo has reaccionado con enojo, pero hoy Dios te confronta. Estas dificultades, ¿estás edificando o dañando tu familia? El enojo descontrolado revela áreas que necesitan sanidad. Decide arrepentirte, pedir perdón y comenzar a corregir con amor. Esto está en Efesios 6:4. Tal vez como hijo o cónyuge guardas resentimiento, pero hoy es tiempo de soltarlo. El enojo retenido se convierte en amargura. Dios te llama a perdonar para sanar. Hebreos 12:15. Tal vez sabes que tu hogar necesita un cambio urgente y hoy Dios te llama a ser el primero en actuar. No esperes que otros cambien. Sé instrumento de restauración. Proverbios 15:1. Vamos a orar, hermanos. Repite en voz alta, rinde tu corazón al Señor y repite conmigo. Padre Santo, hoy reconozco que he fallado dentro de mi hogar. He permitido que el enojo dañe mis relaciones. Perdón por mis palabras, mis actitudes y mis reacciones. Espíritu Santo, transforma mi carácter. Dame mansedumbre, dominio propio y un corazón dispuesto a perdonar. Hoy decido cambiar y restaurar mi relación en familia. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra tus ojos, sigue ahí como estás y escucha este canto. De tu amor, yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú.
Quiero ser un vaso de tu amor. Quiero ser Quédate ahí en ese mismo sentir, vamos a orar. No te desconectes de su presencia. Señor Dios Padre, gracias por tu palabra que hoy nos confronta, Señor. Nos corrige y nos guía. Gracias porque nos recuerdas que en el hogar es el primer lugar donde debemos reflejar el amor, la paciencia y la gracia de Cristo. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos permitido que el enojo controle nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras reacciones. Señor Padre amado, sana las heridas que existen dentro de nuestras familias y restaura la comunión que muchas veces el orgullo y la amargura han debilitado, Señor. Espíritu Santo, transforma nuestro carácter y enséñanos a reaccionar con mansedumbre, Padre, y dominio propio, Señor. Que nuestras palabras edifiquen en lugar de destruir. Que aprendamos a pedir perdón con humildad y a perdonar con sinceridad. Levanta hogares llenos de paz, matrimonios restaurados, hijos obedientes y padres sabios que reflejen el carácter de Cristo dentro de casa. Que nuestras familias sean testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermano Héctor, ¿puedes prender la luz, por favor? Oh, tremenda palabra, ¿verdad, hermanos? Fíjense cómo el hogar lo convertimos en el lugar de guerra. Muchas veces, hermanos, por el orgullo no nos damos cuenta cómo lastimamos a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Y recuerden que siempre el enemigo siempre ataca a la cabeza, el enemigo siempre va a la cabeza. Entonces prácticamente el enemigo siempre se va a la cabeza, al matrimonio, porque es el tronco del árbol. Amén. Esto, hermanos, es tremendo. Hay que entender que muchas veces por el orgullo no nos damos cuenta. Miren, si nosotros nos damos cuenta que yo tengo la verdad, si yo tengo la verdad y mi esposa no la tiene, ¿por qué no se la regalo? ¿Saben por qué no se la regalo? Por el orgullo. Porque yo la tengo, yo tengo la verdad. Pero ¿saben cómo se termina el conflicto? Cuando yo digo, te regalo la verdad. O sea, está bien, tú tienes la verdad. ¿Qué se cae con eso? No se me cae nada con decir, tú tienes la verdad. Uno de todos tiene que ceder, amén. Así es que vamos a trabajar todos en eso, hermanos. A los diezmos no sé quién los va